Tú me dices. No está grabado, ya podemos comenzar. Ya. Sí, como tú quieras. Empiezo. Déjame reclamar el host, disculpa. Y ahora sí. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien y espero que hayan aprendido, que es lo que me interesa, que hayamos el acercamiento que hemos hecho a Nilita Vientos Gastón, a la licenciada Nilita Vientos Gastón, de cierta manera los haya acercado a esa figura, ¿verdad? Los haya puesto más en conocimiento de quién fue Nilita Vientos Gastón, que es mi propósito, el propósito del profesor Almeida, y de que nos acerquemos a la tarea que ella se puso en disposición de hacer por Puerto Rico y por los puertorriqueños, entendiendo que ella estaba, que era su obligación. Nilita entendía que era su obligación porque Nilita entendía que, como afirmaba Martí, veníamos al mundo y deberíamos hacer lo mejor para dejar lo mejor de lo que lo encontramos. Nilita, por eso entonces, ese era su entendimiento, y Nilita entendía que eso llevaba acción, que había que actuar, que no solamente que había que hablar. Si querías dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste, eso equivalía a que tenías que actuar. Fíjense en que hemos estado trabajando, entramos con Nilita desde su nacimiento, este ha sido el proceso desde su nacimiento, luego como el viaje de Nilita a los Estados Unidos, a Jersey City, para aprender inglés, para mejorarse en el inglés, luego la vuelta de Nilita cuando tiene 18 años a Puerto Rico y la entrada a la escuela de Derecho. Una vez que termina la escuela de Derecho, Nilita entonces, como dijimos, entra entonces a trabajar con el Departamento de Justicia. En el Departamento de Justicia, mientras trabaja en el Departamento de Justicia, se hace socia de número del Ateneo puertorriqueño. Mientras trabaja en el Departamento de Justicia, lleva a cabo el pleito del idioma, el pleito de la lengua. Antes de esto, claro, perdón, mientras está en el Departamento de Justicia, perdónenme el error, mientras está en el Departamento de Justicia, lleva a cabo entonces el pleito de la ley de los 500 acres. Pero en este caso, lo lleva acompañado de otros 3 abogados que llevan el caso de la ley de los 500 acres. Nilita, como parte de ese equipo, gana el pleito en el Tribunal Supremo, y esto es, a mi entender, lo que le da más impulso para llevar posteriormente el pleito del idioma. El pleito de la lengua, que yo también lo llamo, como he conversado otras veces con los compañeros, y le he dicho, y lo que digo es el caso, porque fueron diferentes casos que se llevaron hasta el caso final de el idioma, los casos del idioma ante el Tribunal Supremo. Discutimos ese tema en el pasado, y entonces tenemos ahora en este momento a Nilita Vientos Gastón más fortalecida, porque ha podido rebasar el pleito de los 500 acres, ganarlo, y luego el pleito de los casos del idioma. Y entonces, otra cosa más importante todavía, ya Nilita ya nos deja de ser socia de número para convertirse en presidenta del Ateneo puertorriqueño. Al convertirse en el Ateneo puertorriqueño en el 1946, ya Nilita entonces cobra una dimensión mayor. Ya Nilita, a mi modo de verlo,
se atreve, aunque ella siempre estuvo en la disponibilidad de retar, pero se atreve a retar más directamente a diferentes situaciones dentro del país. Entonces tenemos a Nilita, presidenta del Ateneo, todavía continúa trabajando en el Departamento de Justicia, trabajando en el Ateneo, pero tenemos a Nilita adicional a esto haciendo una reseña para el periódico, en el Imparcial, con quien tuvo pleitos en algún momento con el editor del periódico El Imparcial, pero en este momento específico, el periodo del 46 al 50, pues ocurren una situación muy importante que la va a llevar a tomar unas determinaciones con respecto a su ideología, su concepto del pensamiento, lo que va a pensar, sus opiniones. Ocurre que en 1900, y ya voy a empezar entonces, vamos a empezar el trabajo porque estaba haciendo un resumen. Ahora comienzo el trabajo con unos comentarios de Nilita y ella dice: olvidan que la historia es obra de los rebeldes, los inconformes y los disidentes, que la protesta es innata a la condición del hombre, única criatura del universo que quiere siempre ser más de lo que es. Y traigo esto a tenor con que la situación que va ella a enfrentarse ahora y desde el periódico va a ser muy importante tanto para Puerto Rico como para ella, como para los intelectuales, como para la clase de los intelectuales en Puerto Rico. Recuerden que ella en un momento dado había tomado la decisión de alejarse de la política partidista. Había entendido que con la política partidista no se iba a ninguna de las partes a las cuales ella quería llegar. Entonces, ya dentro del Ateneo y ya como haciendo reseñas para el periódico, ocurre una situación en 1964 acá, en Puerto Rico. 9 intelectuales puertorriqueños invitados a comparecer a las vistas públicas que celebran a fin de la Comisión del Estatus sobre las implicaciones culturales de las 3 fórmulas que para definir su destino político dividen al pueblo puertorriqueño. La Comisión del Estatus invita a 9 intelectuales puertorriqueños a asistir a las vistas de la comisión. Es interesante, no invitaron a Nilita. Y es que Nilita, de cierta manera, como ya había señalado Arcadio Díaz Quiñones, había bifurcado sus terrenos. Ya, ¿verdad? Se había dado cuenta que ella ya no era parte, era y no era parte de ese grupo de intelectuales. Por ejemplo, cuando el instituto, ella no es invitada a ser parte del Instituto de Cultura. Y entonces ahí es de ella decide hacer su lucha desde el Ateneo. Ahí se bifurca su espacio de la lucha. Estos intelectuales deciden no comparecer. Son ellos Margot Arce de Vázquez, Tomás Blanco, Héctor Campos Parsi, Isabel Gutiérrez del Arroyo, Vicente Heigel Polanco, Lorenzo Mal, Manuel Maldonado Denis, Monelisa Pérez Marchán y José Antonio Torres Martino. Como vemos, está todo el grupo intelectual dentro de todos los escritores, los pintores, ¿verdad? Todos y profesores. Entonces ellos deciden no comparecer partiendo de la siguiente explicación que hacen. Su negativa descansa en que, 1, la soberanía de un país no es materia de discusión. Por lo tanto, la soberanía de Puerto Rico
no puede ser considerada por un comité integrado por delegados de Estados Unidos y delegados del Gobierno Nacional Colonial de Puerto Rico. Y dos, porque entendemos que el acto más profundamente cultural de un país es la afirmación de su soberanía. Y no puede haber cultura nacional sin soberanía. Bueno, Nilita toma entonces la posición desde el periódico, porque esta posición es muy criticada por parte del pueblo de Puerto Rico, sobre todo los periódicos. Y Nilita entonces decide desde el periódico El Imparcial asumir la posición de defensa de los intelectuales. Ella dice, es la reacción de la reacción de la prensa de la época a calificarlos como intolerantes, dice el San Juan Star, o desertores, El Imparcial. Nilita Vientos decide defenderlos en su columna del Mundo. Afirma ella, saben que la situación convierte, según lo que vivió, según lo que viven, los convierte en ser marginados por la sociedad en que viven. Pero sin embargo, ellos entienden que tienen que asumir esta posición porque ellos viven en una cultura sometida, en una sociedad sometida por los Estados Unidos y una sociedad sometida, un pueblo sometido tiene una cultura impugnada, siempre a la defensa, como dice ella, que lo sería el pueblo puertorriqueño, según la firma Fanon. Es interesante porque esta posición de defensa de Nilita por parte de Nilita para con los 9 intelectuales conduce hacia otras posiciones que tienen que ver con el tema que vamos a trabajar esta noche, ¿verdad? El tema de los intelectuales, la función del intelectual. Nilita tiene dos posiciones con respecto a este hecho. La primera posición, ¿verdad? Dice, estas declaraciones hechas en la... Perdón. ¿Hay alguna interrupción? No. Ok. Esta posición la lleva a ella a defender dos posiciones. La primera, la del pueblo puertorriqueño. Es decir, el derecho del pueblo puertorriqueño a impugnar la opresión que se hace sobre ellos y a defender su identidad y su cultura. Y esto va de la mano entonces o trae a su vez el surgimiento del intelectual. Es decir, que en la medida en que Nilita afirma de que el pueblo puertorriqueño tiene derecho a defender su cultura, que implica su identidad, ya desde las perspectivas de varios pensadores con los cuales ella ha tenido relación, como vendrían a ser, ¿verdad? Concepción Arenal, que defendió en todo momento los derechos de la mujer, pero los derechos del pueblo. Martí, ¿verdad? Que en todo momento defendió la identidad y la cultura del pueblo cubano. Y Frantz Fanon. Entonces, ella afirma que el pueblo puertorriqueño tiene ese derecho y que en la medida en que esta comisión está trabajando para lograr una especie de llamemos como un logro o llamemos
una especie de logro, una especie de relación una buena relación entre lo que lo que está sucediendo en Puerto Rico en relación con los Estados Unidos, pues Nilita dice, bueno, no, aquí hay que empezar aquí hay que empezar a trabajar con la cuestión de la soberanía, porque la soberanía está totalmente ligada a la identidad. Eso por un lado, ¿verdad? Y eso con respecto al pueblo. Pero por otro lado, como señalaba, esa identidad obliga a que unos grupos, que unas personas dentro de la sociedad puertorriqueña con más conocimiento, con más experiencia sobre lo observado, a lo que ella llama intelectuales, tengan y se vean obligados, ella siente que es una obligación a defender a la puertorriqueñidad. Fíjense entonces que la identidad para Nilita está muy ligada a la defensa y obliga a la imagen del intelectual, al intelectual que se crea, ¿verdad? Dentro de su imaginario, ese intelectual que es la persona consciente, es el consciente, más consciente que la mayoría del pueblo de cuál es la realidad. En el trabajo que nosotros yo compartí con ustedes, Nilita define muy bien lo que es el intelectual. Y ella dice, el trabajo que tenemos, recuerda que es el trabajo de research, que voy a ir para explicarlo, pero entonces de esto, déjenme señalarle lo que ella dice que es el intelectual. El intelectual está comprometido con la verdad y con la libertad. Y la verdad es que Puerto Rico es una colonia y que por serlo, los puertorriqueños no tienen libertad para decidir ninguna de las cuestiones vitales del país, ni voz para expresarse y hacerlo valer en los organismos internacionales. Esta es la respuesta que ella hace sobre el intelectual y esta respuesta es la que ella asume y lleva cuando ocurre la situación del ensayo que publican Roberto Resach Benítez y Celeste Benítez. Bueno, todos sabemos más o menos, entendemos quién es el Roberto Resach Benítez y Celeste. Eran intelectuales, ¿verdad? Eran intelectuales muy conocidos dentro del mundo de la Universidad de Puerto Rico, eran profesores universitarios, eran profesores de historia, tenían un espacio vital dentro del mundo de la academia. Y ellos hacen esta publicación, este trabajo, este ensayo que es titulado, ¿verdad? Comentarios a un ensayo sobre Puerto Rico. Puerto Rico en la encrucijada. El trabajo es vital porque fíjense que ocurre en momentos posteriores a lo ocurrido con los intelectuales, a la acusación que se le hacen a los intelectuales y que de cierta manera ellos continúan haciéndola, porque si hacen al hacer la lectura del ensayo, nos damos cuenta que llaman a los intelectuales, que son personas que viven como en el espacio, que no piensan y que no hacen sentir cuál es el verdadero logro que tiene el pueblo puertorriqueño. Nilita entonces comienza a hacerle las señales, comienza a discutir con ellos lo que significa para ella el ensayo y las posiciones de los intelectuales. Hay tres cosas, ¿verdad?, que ella señala. Primero señala que Puerto Rico, la problemática del puertorriqueño, la problemática de Puerto Rico es la de ser una colonia.
y como colonia, pues no tiene ni representación internacional ni derechos de ninguna parte. La posición de Nilita, a mi parecer, en ese momento sobre esto, está como le acabo de decir, por la posición, por las lecturas que ella hace y que ya son parte de su ser sobre Martí, sobre Concepción Arenal y sobre Fran Fanon. Fran Fanon es decisivo para Nilita y ella ahí mismo lo señala. Fíjense que en un momento dice ella, como señala Fanon, en la página de mi texto, ¿verdad? Dice que creen en que lo que en verdad quieren hacer los autores al afirmar que el intelectual puertorriqueño padece de emocionalismo cultural y de hostilidad al presente, lo que conlleva es a pensar que está despegado de la realidad del puertorriqueño. A su vez, Fanon lo que dice y lo que entiende Nilita es que no es que está despegado de la realidad puertorriqueña, es que vive la realidad puertorriqueña, la vive y la padece. Uno de los términos muy importantes para Fanon era padecer, vivir, ¿verdad? Vivir la experiencia, porque él la estaba viviendo. Y entonces, desde esa perspectiva, es que Nilita hace el ataque al trabajo de publicación de Resach Benítez. Y dice Nilita también. Pientos Gastón va a producir malestar en los círculos políticos y gubernamentales por sus comentarios sobre la realidad política colonial de la isla. No se va a limitar a esto solamente, va a ser también manifestaciones sobre los problemas de la cultura nacional, porque afirmaba que en ningún país se podía producir una cultura nacional sin su destino político, si su destino político no le pertenece. Es por esto que va a señalar que era una mentira el concepto de cultura que se proponía en el Estado Libre Asociado por su creador Luis Muñoz Marín. Esto trajo mucha controversia dentro de este mismo trabajo de los, porque ellos defendían el trabajo que había hecho el Estado, el trabajo que había hecho Muñoz Marín y la generación del 40. De hecho, uno de los comentarios que Nilita le hace es que ustedes creen que que después de la generación del 40 es que se hace historia en Puerto Rico y que la generación del 40 viene a ser los que salvan a Puerto Rico. Entonces ella dice que esa es una manera muy poco objetiva e imparcial de ver la realidad histórica de un país y que es sumamente irónico siendo ellos dos intelectuales y dos profesores y que tienen por ello unos espacios de ser oídos, de ser voz de oída. Nilita le señala también que en la obra de Fran Fanon, Los Condenados de la Tierra, lo que va a dar firmeza a la idea de Pientos Gastón sobre el intelectual y la cultura nacional, la identidad y el compromiso con la lucha de la descolonización. Lo que Pientos Gastón afirma sobre la función del intelectual como disidente se inserta en las afirmaciones con ecos socráticos de Fanon acerca de que en los países colonizados el intelectual, en vez de favorecer el letargo del pueblo, se transforma en el que despierta, el que sacude al pueblo. Y ahí está entonces el rol vital del intelectual, que es donde Nilita acude para afirmar. Debe hablar, pero debe actuar en esa posición de Fanon, ¿verdad? Y entonces, Nilita señala en el artículo que tanto Roberto Resach Benítez como Celeste
asumen una posición, como acabo de decir, poco imparcial, porque afirman que lo que se ha producido en Puerto Rico ocurre después de la generación del 40, después de la lucha del 40. Entonces dice algo más en la crítica que le hace a ellos, porque ellos señalan que es la gesta más extraordinaria que se ha hecho en Latinoamérica. O sea, que lo que ocurrió aquí con Muñoz Marín y el Partido Popular, la generación del 40, es la gesta más trascendental que ha ocurrido en América. Entonces ya dice, eso es un poquito, ¿verdad? Sobrepasar los valores históricos de toda Latinoamérica, ¿verdad? Y inclusive de Puerto Rico. Le dice que en ese sentido, pues son poco críticos y no pasan a asumir una posición más imparcial, más crítica de la labor que se ha hecho tanto antes del 1940, que ha habido sí una historia, ¿verdad? Y entonces ella señala lo que es la historia, que la historia es no lo pasado, sino la acumulación de sucesos que van dando lugar a lo que es la historia, no la historia, ¿verdad? No lo pasado, sino la historia que es la asociación de diferentes situaciones que se dan en un momento dado y que van formando y van dándole sentido y cohesión a lo que es la historia de un país. Nilita señala, aparte de este punto, ¿verdad? El otro punto es el que le acabo de decir, el del intelectual. ¿Por qué es el más importante? ¿Por qué es tanto más importante que el otro? El intelectual para Nilita es la meta última a donde debe llegar una persona consciente con preparación y consciente de la realidad del pueblo en que vive. Y esa conciencia, como he dicho anteriormente, lo obliga. El intelectual está obligado a hacerse cargo, a defender, a entregarse a la lucha por esta situación. Comenta ella, ¿verdad?, sobre el intelectual, dice: el intelectual comprende y siente la relación que existe entre la política y la cultura. Sabe que es muy difícil que una determinada modalidad de la cultura pueda continuar viviendo si su destino político la divorcia de ella. El intelectual es la conciencia crítica de la sociedad en que vive. No puede cerrar sus ojos a esa realidad y permanecer callado. Es aquel ser que de alguna forma está dotado de ver cosas, de sentir realidades que otros no tienen, que otros no ven. Y entonces eso mismo lo obliga a denunciarlo. Piensen que acá, dice ella también en el texto, ok, página 76, en la página 77. Perdóname un segundo, que es que se me ha traspapelado. Aquí don Manuel. Ok.
Ok, el intelectual siente, padece la realidad que vive su pueblo. Está llamado a tomar acción y a vivir de esa acción. No puede ser de otra manera porque, en otras palabras, no estaría comprometido. Y la palabra importante aquí viene a ser compromiso. O sea, el intelectual de Nilita es un intelectual comprometido que resulta de la serie de compromisos como hicieron Concepción Arenal, como hicieron Martí, Frantz Fanon, y como lo hicieron casi la mayoría, ¿verdad?, de estas personas que de una forma u otra han estado comprometidas con la problemática de Puerto Rico o de su país. Pero en el caso de Nilita, era, ¿cómo decir? Para ella era parte del ser, de su ser, la visión esta del intelectual. Ahora, Nilita, o sea, parte del ser intelectual. Ella se sentía intelectual, ella vivía la intelectualidad, ella vivía la conciencia de ser, de estar comprometida con el pueblo y de prepararse para hacerlo. Ahora, Nilita le llamó muchísimo la atención, siempre le atrajo la figura de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset venía a ser en un momento dado, en ese momento, la figura del intelectual por excelencia, ¿verdad? Recordemos que Ortega y Gasset viene a ser aquella figura decisiva para la generación del 30, para la generación del 40, todos esos intelectuales que giraban alrededor de la torre en la Universidad de Puerto Rico, del Departamento de Estudios Hispánicos, y digo la torre porque la torre vino a ser la imagen de representación. Estudios Hispánicos, Ortega y Gasset era decisivo, tan decisivo que una figura como Pedreira viene a ser, Ortega y Gasset viene a ser el guía del trabajo de Pedreira y viene a ser el guía de varios de los intelectuales de ese momento, de casi todos. Entonces, Nilita, como parte de esos intelectuales, sigue de cerca la obra de Ortega y Gasset, la lee, la comenta. Vemos, por ejemplo, que hay varios artículos que aparecen en las reseñas de periódicos, en Índice Cultural, dedicados a Ortega, dedicados al trabajo de Ortega. Y hay una revista completa en Asomante que se dedica al trabajo de Ortega. Nilita sí le atrajo Ortega, le atrajo el trabajo que hizo Ortega. Desde la figura del intelectual, sobre todo señala Nilita el poder que tenía este hombre sobre la palabra escrita. Y eso le llamaba muchísimo la atención a Nilita, el poder que este hombre tenía la palabra. Sin embargo, Nilita tenía alguna objeción a Ortega cuando decía, bueno, él tiene el dominio de la palabra, pero no de la acción. O sea, era un hombre que invitaba a los intelectuales, como invitó a Pedreira, a vivir en la torre, en esa torre de marfil, desde lo cual los intelectuales observan al común general de los seres humanos, ¿verdad? Y que en un momento dado, recuerden que Pedreira llama a la chusma, porque así fue como lo llama, ¿verdad? Nilita tiene objeciones a esa visión, una visión aristocrática, ¿verdad? Nilita dice que hay que actuar, que no nos podemos quedar en la torre,
que hay que bajar a actuar. Y es por eso que ha entrado a la polémica de los nuevos intelectuales, como también ha entrado en otras polémicas, porque Nelita entró en otras polémicas ya en ese mismo momento, ¿verdad? Podemos recordar la polémica de las cartas pastorales, cuando Nelita, por ejemplo, se enfrenta al obispo para decirle, porque recuerden la situación de que el obispo en un momento dado estaba por el Partido de Acción Cristiana que se había formado y dictaminaba lo que la gente debería votar y demás, y Nelita se enfrenta y le dice, bueno, usted puede tomar decisiones sobre lo que vayan a creer, sobre la ideología, pero no sobre lo que van a votar. Y esto es la famosa pelea de las cartas pastorales. Nelita enfrenta esa situación. Como vemos entonces, es ya el intelectual consciente en su labor de hacer la denuncia de aquello que no ayuda formal y conformal al pueblo en que vive, ¿verdad? Su realidad. Volviendo entonces a esta función del intelectual y el periódico y la reseña, Nelita toma entonces acción, todo eso dentro del periódico, que luego le trae problemas con el editorial, porque entonces comienzan a recortar y a cortarle el espacio o cortarle algunas de las reseñas, o que no hay espacio, que ese viene a ser el problema primordial. Y ella también entonces comienza la queja. Bien, además de esto, de abrirle espacio, ¿verdad?, en la defensa de estos intelectuales y de abrirle espacio a la discusión, al conversatorio sobre la identidad, lo que somos y la cultura, que da pie a la formación del intelectual y su defensa por la identidad de los puertorriqueños y la cultura de los puertorriqueños, Nelita señala otro punto más importante, que fue el de la lucha, el de la pelea, porque en todas cosas esa Nelita, que era la de lo universal, los universalistas versus los nacionalistas, ¿verdad? La nación, que fue un pleito muy llevado en los periódicos. Entonces Nelita dice que hablando sobre ese tema, porque para ella estaba muy ligado, ¿verdad? El intelectual, que era la conciencia crítica de la sociedad en que vivía, estaba muy consciente de lo que era lo nacional y de que lo nacional partía o daba lugar o invitaba o exigía a ir a la universal, porque ambas cosas iban tomadas de la mano. Al respecto de esto, Nelita dice, es la conciencia de lo nacional lo que da sentido de lo universal. Todos los espíritus creadores son a la vez nacionales y universales. Lo nacional no es la negación de lo universal. Es el único camino para llegar a él. Saben, y ahí le señala a los historiadores del trabajo, saben que negar a Puerto Rico a ser un país soberano es ir contra la historia, estar fuera de la realidad de esta época, que vive la desaparición de las colonias. Y entonces Nelita ahí entra en la controversia de lo nacional versus que había traído, porque lo había traído a la universidad, ¿verdad? Porque recuerdan el enfoque que tenía Jaime Benítez, ¿verdad? De lo nacional y lo internacional y demás, que si van a ver también es el enfoque que de cierta manera
lo traen ellos también en los comentarios en este trabajo. Pero es también un trabajo que, si vamos a ver, en un momento dado Muñoz Marín había traído con aquello de que Puerto Rico estaba abierto. Recuerda cuando hace que Puerto Rico se debe abrir para ayudar cuando la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, y ayudar y abrir, poner a disposición de los Estados Unidos lo que representaba lo universal, que representaba la cuestión económica, el mejoramiento. Y ahí entonces dice, pues hay que olvidar del nacionalismo mezquino. Y entonces ellos señalan esto en el texto, señalan que no es el momento adecuado para asumir estas posiciones, que el momento adecuado es el abrirse a lo universal, que representa, según Nilita, no partir de lo nacional para entonces ir hacia lo universal, para volver a reevaluarse o evaluarse lo nacional, sino que representa el adquirir la riqueza y estar en buenas condiciones económicas, que es uno de los comentarios irónicos que le señala Nilita acerca de lo que persigue el texto. El texto, según Nilita, lo que persigue es hacer hincapié no en lo nacional o no la forma y manera de ser el pueblo puertorriqueño, sino en adquirir posición económica para estar, o sea, que todo se ve dentro de la perspectiva de lo económico, le señala Nilita. Dice entonces ella también, ajá, fíjense, el intelectual es el testigo crítico de la sociedad de su tiempo, la voz de sus contemporáneos más conscientes en función de decidir la realidad que esconden las apariencias, protestar contra la crueldad, la fealdad, la injusticia, ser enemigo de todo lo que representa la indignidad del hombre y atenta contra su libertad. La crítica que le exige su espíritu no es fácil. O sea, porque también una de las posiciones que asumen ellos es acerca de lo que ellos llaman los intelectuales, es que están en contra de todo. Ella le hace señalamientos de que no es que estén en contra de todo, es que están en contra de cosas que observan en ese momento en la sociedad que no son lo mejor para el pueblo puertorriqueño. La crítica que le exige su espíritu no es fácil, es por el contrario, la más difícil. Va contra la complacencia de la sociedad. Insiste en protestar y señalar por aquellas cosas que hay que hacerlo. No es por alarde de rebeldía o por contradecir, sino ser disidente con deseos de mejorar la condición del hombre, hambre de justicia, amor a la verdad y genuino sentido de la libertad. Ningún tiempo es fácil para el que, como el intelectual, vive realmente con su misión, que su misión es ayudar, vive conociendo que su misión es ayudar y conservar y darle vitalidad a la sociedad en que vive. O sea, tenemos entonces que esa figura, ese imaginario de Nilita con respecto al intelectual se nutre de unos conceptos, una figura. Figuras como ya he señalado, Concepción Arenal. Figuras como Fran Fanon.
figuras como José Martí, figuras como Ortega y Gasset, que tampoco podemos excluirlo. Ortega y Gasset sí le da el arma para ella escribir. Fíjense en que el arma que Nilita utiliza es la escritura, ¿verdad? Nilita publica, además de hablar, pero que algunas veces hablaba cada cosa, pero el arma que Nilita sabe que puede utilizar es la escritura. Por eso las revistas, por eso las reseñas, por eso inclusive las luchas que hace desde la palestra, desde el foro, escribiendo. Que eso es Ortega, que eso es su padre, que es algo de lo que ella aprendió. Esa es la herencia. Pero Nilita, si bien no acepta de Ortega esa visión monárquica, si la verdad, de la torre, del intelectual allá en la torre observando, ella predica, dice, actúa con su acción, que el intelectual está comprometido, es el intelectual comprometido con la realidad que vive y está obligado a tener ese compromiso. Y eso lo tenemos, por ejemplo, en la misma Frantz Fanon. El intelectual de Frantz Fanon es el intelectual comprometido, es el intelectual que tiene que luchar, que tiene que hacer para mejorar la sociedad en que le ha tocado vivir. Y en ese sentido creo que Nilita cumplió a cabalidad con esa imagen, ¿verdad? Con esa imagen que se creó del intelectual, de que ella lo vivió, lo actuó de todas las maneras, escribiendo en la revista, escribiendo en las reseñas, hablando. Hay unos trabajos que Nilita hizo, que son los trabajos que hizo en la televisión. Nilita tuvo un programa que se llamaba Punto de Vista. Se han hecho pocos acercamientos a ese trabajo, a esos trabajos. Nilita tuvo Puntos de Vista. Estuvo por mucho tiempo en el periódico, en el WIPR. O sea que Nilita estaba entonces en el Ateneo, en el periódico, en reseñas, estaba trabajando en el Departamento de Justicia y estaba teniendo un programa de Punto de Vista. Y en ese programa de Punto de Vista volvía de nuevo a como ella reafirma y afirma. Tenía invitados para conversar, para dialogar acerca de la realidad de Puerto Rico y del mundo, pero para actuar, porque era una invitación a reflexionar sobre la realidad para llegar a conclusiones, para llegar a algún lugar sobre el cual tomar la acción. Y fíjense en que esto fue una, ¿cómo decir? Esto fue una constante, porque cuando, ¿verdad? El periodo, aquí el programa, pero cuando Nilita crea en el Ateneo las secciones de cine que invita a personas a ver películas, fíjate que inmediatamente a que se viera la película, había un periodo de reflexión, había un periodo de crítica, había un periodo de tomar acción sobre lo visto. O sea, que en todo momento y en toda actividad Nilita estaba cumpliendo esa función porque el intelectual estaba ligado a pensar y reflexionar, pero estaba ligado a actuar. ¿Ves? Que de cierta manera también cuando lo vi posteriormente con Gramsci, viene a ser también el intelectual que viene, que no está ya en la torre, sino que es el intelectual orgánico, es el hombre que actúa, ¿ves? Consciente de que tiene que llevar a cabo una acción para mejorar la sociedad en que le ha tocado vivir. En ese sentido, fíjense que Nilita en todos los espacios, y dejo otro que no he mencionado, que por ahí hay una compañera que en un momento vamos a conversar, el Pen Club, porque mencioné puntos de
puntos de vista, asomante, mencioné la reseña, pero también Nilita trae el Pen Club, y el Pen Club es también dentro de esa misma dirección. El Pen Club es traer a Puerto Rico de afuera, sacar a Puerto Rico de lo nacional para llevarlo a lo internacional, a lo universal, para volver entonces a reflexionar sobre lo que somos y lo que tenemos. Y el Pen Club, cuando lo trae, sirve de eso, sirve para invitar a periodistas, escritores, diferentes artistas, a mantenerse en comunicación con Puerto Rico, y Puerto Rico a mantenerse en comunicación con ellos para actuar, porque no se sentó, ¿verdad? Como podría ocurrir con algunas personas, a dar la idea. Nilita tomó la acción de crear un Pen Club acá. Y al crear el Pen Club fue actuar, poner inmediatamente a que hay unas acciones que se pueden llevar a cabo, que se deben llevar a cabo, es ponerla a trabajar, es la acción. Quiere decir que el intelectual, ella fue ese intelectual que ella forjó, que ella soñó, formado por por esos seres humanos, ¿verdad? Unos más conocidos que otros, que pasaron por su vida. Ya me hablo de Ortega y Gasset, y su papá y demás. Ella, todos esos los hizo creó el intelectual que ella pensó que debería ser. Ella, formado pues por Concepción Arenal, porque interesante, ¿verdad? No sacó a las mujeres. O sea, que hay algunas veces que el conglomerado viene a ser todos hombres. No, ella integró a la mujer y la integró de principio, ¿verdad? Es el intelectual de la cual ella toma elementos para formar el intelectual de ella, estaba formado por Concepción Arenal. Los conceptos de Concepción Arenal sobre la sociedad, sobre los presos, sobre los pobres, los conceptos de su padre acerca del foro y la justicia, los conceptos de Martí sobre la justicia, la lucha, la acción, los conceptos de Ortega y Gasset y los conceptos de Fanon. Todos esos son los elementos que Nilita utiliza, y Gramsci, claro, pero a Gramsci porque hacemos unos análisis posteriores, ¿verdad? Pero que tiene que ver mucho con lo que se hizo en el Ateneo, que vamos a verlo en la próxima, porque lo había dejado, lo vamos a ver en la próxima conversatorio. Vamos a ver a Gramsci en el próximo conversatorio, pero que lo he empezado a mencionar. Todos esos elementos, todas esas fuerzas son lo que forman lo que es Nilita Vientos Gastón desde la perspectiva del intelectual. Y en todos los espacios donde estuvo presente, esos elementos, esas personas, esos dirigentes, como querramos llamarlos, estaban presentes en la figura que era Nilita Vientos Gastón. Bueno, yo terminé ahora. Si hay preguntas, vamos a las preguntas sobre los temas que íbamos a cubrir esta noche, que era el intelectual y era el trabajo basado en el trabajo que me parece que es, porque Nilita señaló en varias partes acerca del intelectual, ¿verdad? Y comparó, por ejemplo, Ortega y Gasset con Thomas Mann en términos de acción, pero me parece que el espacio, el lugar donde ella hace los señalamientos acerca de lo que es el intelectual, de la responsabilidad del intelectual es más que otro, porque en otros pues aparecen bosquejados algunas ideas, algún párrafo, pero aquí aparecen bosquejado completamente la imagen, por eso lo seleccioné
del intelectual porque tienen el fin de confrontar a estos dos intelectuales reconocidos con espacios en la academia y con espacios en la política, en la sociedad, porque Celeste en algún momento fue secretaria de Educación, pero corrió para un puesto político de senadora, ¿verdad? O sea, que eran personas que tenían espacios reconocidos y a esas personas era lo que Nilita, reconocido como acabo de decir de intelectual, y es esos intelectuales a los que Nilita confronta y le dice, mira, este es el intelectual que yo ante al cual, frente al que tú planteas, yo te planteo este. Y te planteo con 9 intelectuales más que no has querido reconocer y que tienen derecho a reconocer y a reconocer la decisión que ellos han tomado de no prestarse al juego en la colonia y que tienes que respetar. Y lo hace Nilita frente a esos intelectuales y en un periódico que estaba a punto de tirarla, de sacarla, porque Nilita tenía problemas ya con Santín acerca de sus reseñas y ella se había quejado, no se había quedado callada, ella se había quejado de decirles el único periódico que respeta la democracia, dice que respeta la democracia, pero no respeta la democracia. Y entonces plantea por qué esto sucede. Lo que estoy diciendo con esto es que fíjate en este espacio, con todas estas situaciones que están ocurriendo, Nilita surge con su voz planteándole, estos son los intelectuales, este es el compromiso de un intelectual que tiene que tener, el compromiso que un intelectual debe tener con su país, que es con su cultura, que es con su identidad. Esto va de la mano. Si no eres, que no se lo dice, pero sí se lo dice con otras palabras, si no tu acción y tu postura es falsa. La postura del intelectual que tú planteas es falsa porque tú reconoces una sola vía de ver la historia, una sola línea de ver la historia y una sola vía de reconocer los logros de una sociedad partiendo desde el partido por el cual tú te sientes, estás comprometido, que era el Partido Popular. Bueno, hay preguntas que tengan dudas o que quisiéramos algo por el estilo. Preguntas, dudas. No, Bueno. yo no tengo preguntas. Pero no, pero, o sea, pero sí me resulta interesante, nada, insistir sobre lo que tú estás diciendo, sobre el evitamiento Gastón y su apreciación del intelectual como, pues, como este individuo que no basta con haber acumulado cierto saber enciclopédico, este, sino que debe estar acompañado con un compromiso con el entorno, ¿no? Un Claro, compromiso sí, con, que claro, eso puede significar muchas cosas. Tú puedes estar comprometido con tu entorno desde distintas, o a partir de distintas coordenadas, ¿no? Pero pero sí me es refrescante en el contexto en el que lo hace apreciar, pero también poner en entredicho pues la figura, eh, una figura como Ortega y Gasset, ¿no? Eh, tan valorada y con justicia en un sentido, o sea, y con justicia en muchos sentidos. Pero por toda esa intelectualidad en Puerto Rico, particularmente, ¿verdad? Para tratar de ubicar más en tiempos y espacios bien específicos a cierta intelectualidad en Puerto Rico, pero particularmente atada a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Y tú mencionaste obviamente el Departamento de Estudios Hispánicos, a doña Margot,
Arce de Vázquez pues, no sé, no me consta, pero supongo que Concha Meléndez, y tantos otros de la facultad. Porque el TIACET es muchas cosas, ¿no? Pero y aquí hablo en términos estrictamente teórico-políticos, no, o sea, sin quitarle ni restarle ninguna especie de mérito ni grandeza a su obra y a su posición como intelectual, pero teórico-políticamente hablando era bien reaccionario, ¿no? Este, y que es interesante, pues entonces ver y refrescante, ver a Anita Bento Gastón, pues maculando, por así decirlo, añadiendo una mácula, una mancha a un pensador que tal vez hubiesen tenido demasiado en fetiche, demasiado endiosado por esta otra camada de intelectuales. Y que claro que Nilita no estaba encerrada. O sea, aquí aludiendo a la biografía que tú nos has presentado, de que Nilita era intelectual como muy poca, pero no era una académica. O sea, en el sentido de que no hizo de la academia su carrera, o sea, o sea, estudió abogacía, se desempeñó de distintas maneras, sí, llegó a ser profesora y sí, llegó a dar clases, pero digamos que no hizo una carrera de académica como se hicieron otros, tal vez interlocutores del momento. Bueno, eh, puedo decirte algo. Mira, yo reflexionando acerca de esa situación, debo decir lo siguiente, por lo observado, por lo oído, ¿verdad? Díaz Quiñones dice que Nilita, cierto, bifurcó en un momento dado, bifurcó su línea de, ¿verdad? Iba en una y la bifurcó, la cambió, pero yo creo que, bueno, eso es cierto, pero yo creo que pasó entre otras cosas algo muy importante. Nilita en un momento dado se tuvo que dar cuenta que ella no era disonante, ¿verdad? Mientras todo el mundo estaba en el coro de decir lo del Partido Popular, lo de Muñoz Marín, de que todo era esto, esta es mi opinión observando por lo observado, ¿verdad? De que todo el mundo era, todos estos intelectuales indiscutiblemente que su fama fue muy ganada, ¿verdad? Pero girando alrededor de estudios hispánicos, del Departamento de Estudios Hispánicos, que ya de por sí pone unos parámetros, ¿verdad? Estudios hispánicos, lo español, etcétera, etcétera, y demás, pues ya Nilita se dio cuenta de que ella no cabía en ese espacio, que es lo que Díaz Quiñones dice, bifurcó, se fue al Ateneo. Nilita se da cuenta también que tiene que haberse dado cuenta de que en un momento dado ella era la persona que debió haber ocupado el puesto en el Instituto de Cultura. De hecho, ella fue una de las personas sugeridas, pero Nilita supo que hubieron un grupo de personas que como que no iban a dar apoyo para ese nombramiento porque entendían que Nilita tenía su propia voz, ¿verdad? Era disidente, pero como Nilita misma comenta, era una disidente creativa. Era, fíjate, muy interesante. Nilita consciente de eso, totalmente consciente, que sí creo que estaba consciente porque se conversó, lo oí. Nilita se va al Ateneo, convierte el Ateneo en lo que hemos llamado, ¿verdad? La atalaya y demás, y trae todos estos intelectuales, los trae de allí, los para acá, doña Isabel Gutiérrez del Arroyo, doña Margot, Concha Melén, etcétera, etcétera, Campos Parsi, René Marqués y demás, que no rompe, como bien dice Díaz Quiñones, no rompió, sino que fue como trabajando subterráneamente la situación, pero reafirmando lo que había que hacer con los disidentes y hacer esa disidencia creativa.
Yo entiendo que Nilita fue, bueno, entiendo, no pasó que Nilita va a la cátedra. Yo no creo que la invitaron nunca, nada de ese tipo de cosas. Nilita va a la cátedra porque Piri Fernández fue quien le ofrece, ante lo que ella misma dice, la imbecilidad de ella de haber renunciado al Departamento del Trabajo cuando lo que le faltaban eran 3 años para irse. Y entonces, como un medio, porque por lo de el de la Casa Verde, me olvidé ahora, el de la casa, sí, sí, Mario Vargas Llosa, pues, ¿verdad? Por el asunto de Mario Vargas Llosa. Y ella renuncia porque a Mario Vargas Llosa le van a dar un premio, no, ella no puede ir, no le permiten ir, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ella decide renunciar. Y ahí entra entonces a la casa, a la Universidad de Puerto Rico como profesora. Pero ya Nilita sabía que ella no era de la voz del grupo, porque habían personas que estaban íntimamente ligadas, y vamos a decirlo por su nombre, al Partido Popular, por ejemplo, que lo vamos a ver en el Ateneo, porque vamos a ver, por ejemplo, que muchas de las personas que estaban inclusive en el Ateneo se oponían a muchas de las actividades de ella, y cuando se cuestionaba el por qué, era porque de alguna forma eso tenía que ver con cosas que se consideraban que era de, eh, ¿cómo se llama? Socialista, comunista. Y entonces eso no se podía, eso no se debería permitir en el Ateneo. Entonces, quien tú vas a ver, por ejemplo, eran personas identificadas con el Partido Popular. De hecho, Nilita, ya adelanto un poco lo del Ateneo, Nilita dice, me votaron por política. Ella lo dice, no lo estoy diciendo yo, me votaron por política. Los miembros que eran políticos del Partido Popular. Y cuando tú ves, pues Mirna Casa, ¿verdad? Que eran demás conocidas, y ahí tú lo ves cuando yo, por ejemplo, voy a ver los fondos de para hacer la investigación, y voy a los fondos de la biblioteca, donde están las tomas de asistencia y demás. Pues ahí tú ves quiénes tomaron las decisiones. Tú dices, ah, espérate, este es fulano y perencejo y demás y qué sé yo. Y entonces, fíjate que Nilita sabía, o sea, que ella estaba consciente, pero lo que pasa es que Nilita entendió de que, bueno, el Ateneo se convirtió en como, ¿verdad?, en el espacio donde ella pudo llevar a cabo y realizar sin cargas de malestar para con los otros compañeros, o ¿verdad? O resentida, ¿no? Yo no conocía a una Nilita resentida. Nilita vivía para actuar, para hacer cosas, pero ella no tenía resentimiento. Lo viví, o sea, viví experiencias donde pasaron cosas y Nilita no se lo olvidaba, pero eso estaba ahí. El comentario que hacen, bueno, ya podría ser para el instituto, pero no. Nombran a otra persona que uno sabe ya por la línea en que va, ¿verdad? Claro. Y no estoy quitándole méritos a nadie, pero uno entiende cuál es la situación y Nilita la entendía. Ahora, Nilita entendía que ella tenía su propia voz y que ella iba a firmar su propia voz y que ella iba a pensar, iba a decir lo que ella pensaba. Yo recuerdo otro, mira, yo recuerdo otro programa, ahora no lo puedo precisar, cuando ya no está a puntos de vista. Hay otro programa que se dio por Telemundo, que era algo así, era mesa, sentarse a conversar y demás. Y Nilita dice, yo lo cerré, que era los viernes, porque ella emitió toda una serie de comunicaciones, ¿verdad? Dijo una serie de apreciaciones de ella y le advirtieron al señor, de hecho cortaron el programa. Quiero recordar el programa que era, pero era los viernes y el quien lo dirigía no era puertorriqueño, yo no sé si era chileno. Y entonces, pues, le llamaron la atención.
y cortaron la parte donde intervenía. Y Nilita entonces, tan pronto le dan voz, Nilita comenta, pero ¿verdad? Hace sus comentarios al respecto y el programa se fue del aire. O sea que Nilita estaba consciente de que su voz podría traer problemas. Pero ella decía, en todo país, en toda colonia, el que se atreve a pensar y a decir las cosas que piensa, tiene problemas. Y tiene problemas porque el común general es de aceptar la verdad, de aceptar las situaciones para no crearse problemas, no crearse situaciones. Entonces, tan pronto tú dices lo que tú piensas y lo dices creativamente, porque era ser creativo dentro de las diferencias, ¿verdad? Pues la gente no lo entiende y ahí te vas a traer problemas. Yo creo que en ese sentido también Nilita, creo, pues pensaba, ¿verdad? Calculaba cuál es la mejor situación con que debo bregar diferentes situaciones, pensando en para ganar espacio, para hacer la tarea que ella entendía que debería llevar a cabo. Si ella entendía que tenía que llevar a cabo una tarea. Se me había olvidado que era lo que iba a decir, que fíjate que nombra, déjame hacerle esta digresión, nombra a don Paco, ¿verdad? Para el instituto, Arribí. A Ricardo Alegría. A don Ricardo, don Paco Arribí, a don Ricardo. Y cuando ella pudo haber quedado molesta, no quedó molesta, porque cuando iban a desmantelar el instituto, Nilita fue la que fue allí a hacer la defensa. Esa es otra de las cosas que vamos a trabajar, ¿verdad? En la próxima. Nilita fue la que fue a defender y advirtió que ella cuestionó el fin con que se había creado en el instituto. ¿Proteger de qué? ¿De quién? ¿Verdad? El instituto, porque el instituto se crea con la idea de proteger los valores, los más altos valores de la nación, algo así, la no nación, ¿verdad? El Estado Libre, de la identidad puertorriqueña y ese tipo de cosas. Entonces, ella cuestiona todo ese tipo de cosas, ella cuestiona todo eso. Sin embargo, eso es parte de, a mi entender, por qué se toma la decisión de no nombrarla a ella. Aunque sí habían personas que pensaban, porque aquí en un determinado momento se pensó que Nilita tenía cierto o falso, no estoy diciendo ni lo uno ni lo otro, que Nilita tenía la cultura agarrada por el mango. Eso era así lo que se pensó aquí. Yo tengo aquí unos artículos que voy a traer muy interesantes, muy curiosos, de Nilita bailando en la Casa del Trompo, esa Nilita en Fortaleza, emitiendo sus comentarios en una actividad. O sea, estaba bailando, a mi entender, bailando en la Casa del Trompo. O sea que Nilita y Muñoz Marín sabía lo que Nilita opinaba de él, lo que opinaba de la esposa, etcétera, etcétera. Pero vuelta de nuevo, Nilita estudió, a mi entender, cuáles eran los pasos que iba a hacer para lo que ella se había propuesto hacer. Yo creo, y eso lo vamos a trabajarlo la próxima vez, que ella a la larga triunfó y lo vio en el Ateneo. Ahora, ¿verdad? Fíjate que en el Ateneo ella misma me sacan por política y todo ese tipo de cosas, pero luego escuchamos 15 años después y vemos escrito cómo el que la sacó llamando a la policía dice que los 15 años más productivos que tuvo el Ateneo fueron mientras Nilita Viento Gastón fue la presidenta del Ateneo puertorriqueño. Así es que en ese sentido creo que ella logró. Todo esto lo vamos a ver, lo vamos a repasar en la próxima, ¿verdad? En la próximo conversatorio sobre el Ateneo. Pero yo creo que Nilita estaba muy consciente, tú sabes, estaba muy consciente y por eso
volvía una y otra vez sobre lo que ella creía que había que hacer y lo que ella creía que ella tenía que hacer, porque también ella decía, esto es lo que yo creo que yo debo hacer. Yo hago las cosas cuando la gente me pregunta, mira, ¿y por qué hiciste? Yo hago lo que yo creo que yo debo hacer. En el momento en que hay que defender el instituto, hay que ir a defender el instituto. Y entonces, no hay problema para hacer eso. Y aquí entonces el problema es hacer la defensa frente al Partido Nuevo Progresista, que en ese momento era el que tenía el poder, y al senador que era Luis Ferrer. Y se le enfrentó fácilmente como buenos amigos, que eso era parte del ser de Nilita Pientoca. ¿Alguna otra pregunta, alguna sobre esto? No, yo si acaso, en el caso de mi parte, si acaso yo dejo para la clase para la reunión que viene, algunos que otros comentarios sobre, o sea, que me vienen a la mente, ¿no? Porque el elemento de Lilita de ser tan indómita y que no hubiese sido, o sea, es decir, no hubiese sido, no hubiese podido cumplir el rol con sus pros y sus contras. Que hubiese cumplido tal vez don Ricardo Alegría en el Instituto de Cultura, como tampoco por otro lado don Jaime Benítez en la universidad, que eran personas, amén de sus particulares dotes y talentos y méritos, Claro, claro. pues, pero eran parte de un proyecto. Sí, Este, claro. Sí, sí. hay ambas instituciones a partir de vectores distintos, pero así esto bien dicho bien a la ligera, por supuesto, pero dicho bien a la ligera, tanto el Instituto de Cultura, creado en el 1955, como la Universidad de Puerto Rico, que coge nuevos aires en ese mismo contexto, pues fueron dos sendos aparatos, Gramsci llamaría aparatos de hegemonía en el proyecto de esa revolución pasiva que llamamos la Para construcción del Estado Libre Asociado y y el proyecto del Partido Popular Democrático. ahora. Y pues Nilita ¿verdad? Por lo que uno palpe y ve por lo que nos estás planteando, pues sí, difícilmente se prestaba para jugar ese rol tan Claro. institucional, tan yes person, tan parte de un proyecto particular como pues si jugaron en estas instituciones don Ricardo Alegría y Jaime Benítez por otro lado, en la universidad. Mira, hay un trabajo muy interesante eh, de esta ahora olvidé el nombre también, pero es una mujer muy conocida, ahora que tiene los domingos un programa Radio Isla, no la hija, y ella, es un trabajo muy interesante que yo les recomiendo a las mujeres leer. Tiene que ver con el rol de la mujer en ese momento, el rol de la mujer puertorriqueña en ese momento, aquí en el 1940. Y ella señala a grandes rasgos que era muy limitado. El rol estaba limitado, o sea, no había mucha mujer que tuviera voz pública. El rol estaba limitado a ser la esposa, estar en tu casa, etcétera, etcétera y demás. Y el Partido Popular propiciaba ese tipo de cosas, a menos que no hubiesen unas mujeres claves como era Felisa, como cierta manera era la esposa del gobernador, que Nilita le hizo grandes... Nilita varias veces le dijo, mira, ella debió haber asumido una posición más activa, excepto de ser, y se limitó a ser la esposa del gobernador, cuando Nilita reconocía que esta mujer, Inés María Mendoza tenía una gran capacidad
y había llevado a cabo toda una serie de trabajos y demás, ¿verdad? Y se había limitado cuando Muñoz Marín a ser la esposa de Muñoz, y Nilita pues le hacía graves, le hacía imputaciones, ¿verdad? Le decía comentarios, mira, ese tipo de cosas, y los hacía públicamente, o sea que ella, quizás eso era parte de, ¿verdad? Del ser quizás negativo de Nilita. Nilita no se abstenía de hablar, ella lo decía públicamente, ella lo que pensaba lo decía, como vamos a ver, por ejemplo, en este artículo que le voy a traer, es de Carmen Reyes Padrón, lo voy a traer para la próxima vez. Es así, cosas de guantes y sombreros, para añadirle un poco de, porque Nilita no todo el tiempo, debemos saber, Nilita todo el tiempo, Nilita estaba muy lejos de ser esta señora estirada, empingoritada, nada de eso. Nilita, por ejemplo, no, nada de eso. Nilita era que se divertía, se reía y sabía divertirse, ¿verdad? Y sabía reírse de un buen chiste. Y vamos a traerle este de Carmen Reyes Padrón comentando en Fortaleza, en una columna que se llamaba, no era para hombres, Entre Nosotras, porque era para mujeres en aquel momento en el periódico El Mundo. Que ese periódico era interesante, trabajando con él, había otra sección que se llamaba Lentejuela, que también era para mujeres, pero aquel era, Entre Nosotras era para señoras de la casa, Lentejuela era para señoras sociales y el club cívico y todo ese tipo de cosas, sí. Interesante era que entonces el quien lo llevaba a cabo era Miguel Ángel Yumet. Y él hablaba de los trajes y los vestidos, qué sé yo, y entonces Nilita también aparecía ahí y demás. O sea, que Nilita era muy activa, tú sabes, no era era una mujer muy activa, muy dada de sí, muy que hay que conversar, que lo mismo iba. Y yo creo que en determinado momento esa cosa de coger pon y coger la guagua ya le fascinaba. Porque tantas veces yo para su casa y ya venía la guagua número 1, que era una guagua espantosa, porque iba hasta por los residenciales y por allá. Y Nilita estaba montada, claro, de San Juan a la calle Loíza, y mientras tanto había charlado ahí con una gente y se bajaba y subía y demás. O sea, que era este tipo de intelectual, ¿no? No era esta visión que algunas veces podríamos haber pensado. Nada alargada, emperingotada. No, Nilita no era ese tipo de cosas. No sé si puedo decir, de todas formas lo voy a decir. Yo recuerdo en el departamento de literatura, eso lo puedes editar, pero ves la verdad. Ella decía, ay, pero Mitalia era una muchacha muy simpática, la secretaria muy divina, y ella decía, aquí debería haber como una barrita, porque ahí lo que había era té y galletita, y ella decía, ay, una barrita podría ser algo, tú sabes, más divertido, se podía pasar mejor. Quien abría los ojos para bufear era quien, doña Liliana Nilita. O sea, nada para bromear, porque tú sabes cómo era Liliana, porque era la primera que se hubiese ido con ella, ¿verdad? A la cosa. Pues allá arriba nosotros en el Palomar decíamos, ay, de verdad, una barrita, Nilita, sí, Liliana, sí, de verdad. No, era ese tipo de ser humano, era ese tipo de ser humano. Se pasaba muy bien. Y eso era sobria. Y aquí lo dejo, y aquí termino, porque entonces lo otro lo cuento en las memorias. Jesús, pues nada, antes de terminar, yo voy para allá ahora y a parar la grabación, pero nada, quería aprovechar pues para que dejemos constancia para récord, ¿no? Que estamos en el miércoles 10 de abril, dentro del contexto de la Semana de la Biblioteca, y tenemos con nosotros aquí presente a la directora de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, que es Carmen Taina Pérez González, y que pues tratamos sobre una persona cuya casa doblaba como biblioteca personal y de amistades que cursaban por allí
a buscarse lo propio, lo suyo. Ujú. Así que pues nada, dejo constancia de eso y pues nada, si quieres ir despidiéndote, yo paso para allá a Ok. pagar la grabación. Bueno, pues le doy las gracias por haberme acompañado esta noche, Sandra, Manuel, Socorro, Taina, y a ti un abrazo grande en una tarea magnífica. Eso de libros a mí me encanta, ¿verdad? Y así que un abrazo grande desde los libros y desde la biblioteca. Y gracias a todos los demás. Y entonces los espero la próxima vez con los Nilitas. Nos vemos. Vamos a parar la grabación.